Tlalpan, Coyoacán, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de ocupar sus lugares. Muchas gracias. La acompaña la jefa de gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Brugada Molina. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteban Medina. El director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Rayous Loaesa. El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto Lubiano. El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez y Casa Ramírez. El secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton Falcón. El secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo. La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Les invitamos a ocupar sus lugares y procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Brugada Molina. Gracias. Saludamos desde aquí, desde el corazón de los Pedregales, desde Tlalpan, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y le decimos, bienvenida a su casa, Ciudad de México, y bienvenida a su casa, Tlalpan. Y saludamos con mucho gusto a la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio. Una alcaldesa maravillosa que está transformando la vida de los tlalpenses. Muchas gracias, Gaby. Saludamos también a todo el presidium, secretarios y secretarias tanto del gobierno federal como de la ciudad. El día de hoy venimos a saludarlos a ustedes, a cada uno de ustedes, hombres, mujeres de Tlalpan, de estas zonas tan importantes para la ciudad. Y quiero primeramente reconocer
a la Presidenta de la República por el trabajo que está haciendo al dirigir la vida de los mexicanos. Reconocemos a la Presidenta por su firmeza en la defensa de la soberanía nacional y por poner en alto al nombre de México. Estamos orgullosos y orgullosas de que sea nuestra presidenta. También reconocemos su trabajo para seguir transformando el país, por continuar con el gran trabajo que hizo Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, de poner al centro a los ciudadanos y ciudadanas en todas las políticas públicas. También es tiempo de mujeres y estamos orgullosas de que una mujer sea la presidenta de México, la primera mujer presidenta. Y por el trabajo diario para hacer justicia a las mujeres. También quisiera reconocer a la presidenta Claudia Sheinbaum por todo el trabajo que hizo cuando fue jefa de gobierno de esta ciudad, por los innumerables logros que se llevaron a cabo. Recibimos una ciudad en plena transformación. Así que un fuerte aplauso a la presidenta Claudia Sheinbaum. Saludo entonces a todas y todos ustedes. Por allá vi a los diputados y diputadas. Un saludo. Y ahora nos toca construir el segundo piso de la transformación en la Ciudad de México. Y por eso venimos acá. Venimos a informarles de que arrancan todos los trabajos necesarios para hacer realidad un compromiso de la presidenta, que ella va a hablar de eso en unos momentos, pero es el impulso de la línea 4 del cablebús en esta zona de los Pedregales, desde lo más alto del Pedregal de San Nicolás hasta CEU. Vamos a construir 5 líneas de cablebús y esta es financiada por el gobierno federal, es decir, por la presidenta de la República, a quien le agradecemos mucho su apoyo a esta ciudad y en especial a Tlalpan. También en este año estamos arrancando el cablebús de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras y de Milpalta Tláhuac. Y el próximo año arrancamos Coajimalpa y Xochimilco, 5 líneas más de cablebús, como uno de los mejores transportes del mundo, que quien puso el ejemplo de este nuevo modelo que transporta a la población que menos tienen fue Claudia Sheinbaum Pardo, cuando gobernó aquí la Ciudad de México. Así que continuamos con ese esfuerzo tan grande y sabemos que el cablebús es una acción de justicia territorial para los que menos tienen, porque es un transporte seguro, limpio, silencioso, rápido y que ayuda a transportar a las personas que durante mucho tiempo han soñado
así como lo digo, literalmente volar y llegar rápido a sus trabajos y empleos. Ahora lo van a lograr. Así que muchas gracias, presidenta Claudia Sheinbaum. Desde la ciudad también seguiremos invirtiendo en el metro, que es el corazón de la movilidad de esta ciudad. Seguiremos renovando líneas y mejorando todos los días este gran transporte público. Y a veces no lo decimos, pero el metro tiene un gran subsidio. Un boleto del metro cuesta alrededor de 13 pesos. Y el boleto que se cobra a la población es de 5 pesos. Se subsidia más del doble del metro. Pensamos que es estratégico subsidiar el transporte para la población, porque cualquier aumento significa un duro golpe al estómago de los trabajadores. Así que continuaremos apoyando, invirtiendo y mejorando al metro. También vamos a comprar en este periodo de gobierno 500 nuevas unidades de RTP del transporte de la Ciudad de México y vamos a echar a andar este transporte a las zonas más difíciles, un circuito que llegue a todos los pueblos originarios de la Ciudad de México. Vamos a duplicar la cantidad de trenes del tren ligero. Vamos a modernizarlo y a mejorarlo. Así que muy pronto, en algunos meses, tendremos la renovación del tren ligero. Vamos también a extender el programa Ecobici a toda la Ciudad de México para garantizar que la movilidad no solo sea con transporte tradicional, sino también con bicicleta. Y así otras obras importantes. Aquí en Tlalpan estamos construyendo la primera utopía en Topilejo, la utopía del maíz. Un espacio enorme de hectáreas para transformar el espacio público y vamos a construir 5 utopías más a lo largo y ancho de Tlalpan. Así que estaremos buscando y recuperando las propuestas de la gente. Seguiremos apoyando la zona de conservación ecológica de Tlalpan y de la ciudad. Allí donde más se necesita apoyo a la producción, apoyo a los ejidatarios y a los comuneros y defender el espacio verde que tenemos en la ciudad. También vamos a iluminar, superiluminar las grandes avenidas de la ciudad. Vamos a iluminar toda la calzada de Tlalpan, toda la avenida Insurgentes y todas las colonias y pueblos en los que visitamos del jueves casa por casa estarán iluminados, porque pensamos que una zona iluminada es una zona más segura. Y hablando de seguridad, hace unos días comenzaron a llegar las 3.500 patrullas nuevas que adquirimos para toda la Ciudad de México. Ahora cada cuadrante tendrá 2 patrullas por cuadrante con todo el equipo necesario para seguir mejorando la seguridad en la Ciudad de México. También impulsamos los programas sociales y una red de protección de bienestar. Por eso
hemos impulsado y seguimos apoyando el programa de Mi Beca para Empezar, que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno. En la primaria seguimos apoyando. Ella les comentará los apoyos que se están haciendo ya en otras áreas. Pero echamos a andar el programa denominado Desde la Cuna, que apoya a las niñas y niños recién nacidos de la ciudad de 0 a 3 años en sus primeros 1000 días de vida. Con esto damos prioridad a la primera infancia en la Ciudad de México y también apoyamos a los jóvenes universitarios con una beca de transporte para que ningún joven deje la escuela por razones económicas o no tenga cómo transportarse. Asimismo, en esta Ciudad de México damos apoyo a través del ingreso ciudadano universal a las personas que tienen de 57 años en adelante. Aquí es la única entidad de la República en donde estamos apoyando de esa manera. Primero, imagínense ustedes, la presidenta con un gran programa de apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad. Así que aquí en la Ciudad de México decidimos apoyar a los hombres para que nadie se quede atrás, de 60 a 64 años de edad y de 57 a 59 años. Así que quien viva en esta Ciudad de México tiene un apoyo social a partir de los 57 años. Y esa es la manera como los gobiernos de la transformación regresamos los impuestos de la gente en programas, en obras, en movilidad y en programas sociales. Se regresa a la población los impuestos que ustedes todos los días pagan. De esta manera recibimos hoy a la presidenta de la República con una de las obras emblemáticas para la Ciudad de México y agradecemos todo el apoyo que está dando, sobre todo en movilidad, a esta ciudad. Gracias, querida presidenta, y bienvenida a la Ciudad de México. Todo nuestro corazón a Tlalpan. Solicitamos la intervención del secretario de Movilidad de la Ciudad de México, licenciado Héctor Ulises García Nieto. Con su permiso, señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con su permiso, jefa de gobierno Clara Brugada Molina. Muy buenos días a todas y a todos. Yo voy a hacer la presentación de lo que significa el cablebús de la línea 4 y estamos muy emocionados porque el día de hoy en Tlalpan, en esta ciudad, tenemos, y todo mundo lo tiene que saber, que es tiempo de mujeres, y tenemos a las 3 mujeres más poderosas en este momento. Es un día, para continuar, es un día muy especial porque será aquí en Tlalpan donde se inicie la construcción de la línea 4 del cablebús. Las estaciones serán Universidad para lograr dar servicio y responder a las necesidades de las colonias Pedregal de Santo Domingo y Ciudad Universitaria. Todos los estudiantes que ahí acuden tendrán
medio de transporte más. La siguiente será cantera y podrán usarla los habitantes de Ajusco, de Imán y Villa Panamericana como las colonias más cercanas. La siguiente será la estación Perisur y esta estación que se encuentra en Insurgentes y en Cuicuilco será un nodo importante de transporte porque corre ahí la línea 1 del Metrobús y la línea 1 del Metrobús da un servicio muy parecido a una línea del metro. El día de hoy, cada usuario llegan casi a los 600,000 usuarios en esa línea. Es muy exitosa. La siguiente estación es la del Mercado Hidalgo y ahí se encuentran colonias populares como La Fama, el barrio La Lonja, Calvario, Camisetas, la unidad habitacional Fuentes Brotantes y la Miguel Hidalgo en la primera sección. Después, la siguiente estación será Seforma para dar atención a las colonias Miguel Hidalgo, primera sección, la segunda sección de Miguel Hidalgo, Bosques de Tepechimilpa, Fresno, Fuentes Brotantes, Mesa Los Hornos, Roca de Cristal y Santa Úrsula Xitla. La siguiente estación será Parque Morelos, Miguel Hidalgo, segunda sección, la tercera sección y Jardines del Ajusco. La siguiente estación está ubicada en las zonas altas de esta demarcación y dará servicio a Cultura Maya, Lomas Altas de Padierna, Mirador, Belvedere, 2 de octubre y la siguiente estación será, y es estación terminal, Pedregal de San Nicolás, para dar servicio a todos los pedregales de las zonas altas de Tlalpan. Con estas acciones, el gobierno de la Cuarta Transformación cumple y cumplirá una promesa establecida por la que fue durante los años pasados nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La palabra empeñada va a tener realidad y se va a concretar. Y segundo, la va a concretar nuestra querida jefa de gobierno, Clara Brugada Molina. Así que todos estamos muy felices. Esas son las estaciones y llegamos a responder a la gran demanda social. Es un proyecto que beneficia a los que menos tienen. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, maestro Andrés Layuz Loaesa. Muy buenos días a todas y todos, con su permiso, presidenta, jefa de gobierno, alcaldesa. Muy brevemente, simplemente les quiero presentar, muchos de ustedes ya conocen probablemente el cablebús de la Ciudad de México. Y si no lo conocen, hay oportunidad, por supuesto, de conocerlo, porque tenemos hoy 3 líneas de operación en la Ciudad de México. La primera que se construyó fue la línea 1, en Cuautepec, en la Gustavo A. Madero. Después, la línea 2 en Iztapalapa, en la Sierra de Santa Catarina, que hasta la fecha es la línea más larga del mundo de teleférico como transporte público, con más de 10 kilómetros. Y se construyó, por último, con el apoyo del presidente López Obrador, todavía siendo jefa de gobierno, la presidenta hoy, Claudia Sheinbaum, la línea 3 en Chapultepec, que es un proyecto de transporte público, pero también es un proyecto turístico y cultural. Esas 3 líneas, al día de hoy, le han dado servicio a más de 160 millones de viajes desde que se inauguraron. ¿Cuál ha sido el éxito de esas 3 líneas? Que disminuyen el tiempo de traslado. Y eso es lo que va a tener que estar pensando la gente que vive precisamente en el Pedregal de San Nicolás y que podrá llegar ahora
a Ciudad Universitaria. Y es una reducción en el tiempo de traslado de alrededor de 45%. Es decir, si antes hacían 1 hora de viaje, ahora harán alrededor de media hora de viaje. Es un servicio económico porque la tarifa es de 7 pesos, que es menos o igual que lo que cobra el transporte público en microbús o en autobús. Está diseñado estos sistemas para llegar a las zonas altas de la ciudad o las zonas de difícil acceso, donde aunque las distancias tal vez no son tan largas en una línea recta, por la traza de las calles, porque son zonas muy empinadas, son de difícil acceso y el teleférico lo que permite es llegar rápidamente. Se mejora el acceso a empleos, a servicios. A la gente le gusta mucho subirse a los teleféricos, al cablebús, porque es un sistema silencioso. No tienen motores las cabinas. Es un sistema con poco movimiento, no hay muchas vibraciones. Cuando vas en el microbús, vas brincando con los amortiguadores del microbús, vas oyendo el ruido del motor, vas respirando el olor del humo. En una cabina de teleférico nada de eso sucede. Adicionalmente, estos proyectos van complementados con senderos seguros que permiten que pueda llegar uno caminando a las estaciones de forma iluminada, de forma agradable, con banquetas. La línea 1, como les decía, se construyó con 9.2 kilómetros. La línea 2, la más larga del mundo, con 10.6. Y la línea 3, con 5.5 kilómetros. ¿La que sigue, por favor? Sin embargo, digo, hasta el momento la línea 2 es la más larga del mundo, porque el compromiso de la presidenta y de la jefa de gobierno es que ahora esta sea la línea más larga del mundo. ¿Por qué? Porque va a ser de 11.4 kilómetros de longitud. La expectativa es que pueda mover alrededor de 65,000 personas al día en un tiempo total de recorrido de alrededor de 40 minutos. Esta línea no solo opera por sí sola, sino que tendrá conexiones fundamentales para las personas que viven en Tlalpan y en la zona alta de Tlalpan en particular, con la línea 3 del metro, lo cual les permitirá conectarse y cruzar de sur a norte toda la ciudad hasta Indios Verdes, pasando por el centro, con la línea 1 de Metrobús, que también va sobre todo Insurgentes, y con la línea 12 de Trolebús, que es la línea que por Avenida del Limán y Avenida Aztecas permite conectar con la línea 2 y el tren ligero para también ir hacia el centro de la ciudad o hacia el norponiente de la Ciudad de México. Como pueden ver, y esto es una... el compromiso que hizo la entonces jefa de gobierno, hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y que es ratificado, y así se conocieron las líneas de teleférico en nuestra ciudad, es que es el transporte de más alta calidad para las personas que más lo necesitan. Si ustedes ven la zona alta de Tlalpan, son zonas donde vive muchísima gente, donde el transporte público es una necesidad de todos los días. Lo que hacen los teleféricos es ofrecer ese transporte público de altísima calidad y que en este caso permitirá conectar 30 colonias en Tlalpan, 9 colonias en Coyoacán y en particular Ciudad Universitaria, el Instituto Nacional de Pediatría, el Parque Nacional Fuentes Brotantes, el Mercado Miguel Hidalgo e incluso Ecoguardas. Muchísimas gracias a todas y todos. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí una vez más en el Deportivo Sánchez Taboada, en Héroes de Padierna. Me da gusto saludarles a todos, vecinos de las Padierna, de las Migueles Hidalgo, de los Pedregales, de los pueblos de Tlalpan, de La Fama. Me da mucho gusto
de Bosques de Tepechimilpa. Me da mucho gusto. Quiero felicitar a una gran alcaldesa de Tlalpan, la queremos mucho, a Gaby Osorio. Es la expresión, Gaby, de que se gobierna desde el territorio, porque está todos los días caminando la alcaldía. Muchas gracias, Gaby, por todo tu trabajo. También quiero felicitar a una gran jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Clara Brugada Molina. Es una compañera excepcional. También ella hace realidad el que se gobierna desde el territorio, atiende a la gente, camina a las colonias, los pueblos, tiene programas de bienestar, obras públicas, dedica los recursos de la ciudad para el pueblo de la Ciudad de México. Gracias, Clara, por todo tu trabajo. Por supuesto, a todo el equipo de Clara, pues que son compañeros de toda la vida, Tomás, Julia, Héctor, Raúl, Juan Pablo. Y ahora estamos con el equipo también del Gobierno de México. Está Carlos Torres, que coordina los programas de bienestar. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Andrés Layuz, que ahora se dedica a construir trenes, porque no sé si saben, pero vamos a construir un tren, ya se está construyendo de hecho, el tren México-Pachuca. Vamos a poder ir en tren de México a Pachuca, pasando por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el tren México-Querétaro, vamos a poder ir en tren también a Querétaro, y de ahí de Querétaro vamos a ir hasta Nuevo Laredo, el tren va a llegar hasta Nuevo Laredo. Y después el tren que va de México a Guadalajara, pasando por León. Y queremos llegar de Guadalajara hasta Nogales, en Sonora. Y vamos a ocupar las vías del tren de carga para ir México, Puebla, Veracruz. Un tren que va por el Golfo de México, que nadie se le olvide que se llama Golfo de México. Y el otro por el Pacífico. Así que el país, nuestro objetivo es que quede conectado nuevamente con trenes. Ya saben que durante todo el periodo neoliberal, ese que ocurrió en México, de 1982 al 2018, se encargaron de privatizar todo. Privatizaron empresas del Estado, los recursos que venían de las empresas del Estado se olvidaron, se abandonaron, dieron lo que era una riqueza pública a unos cuantos, pero hubo casos como el ferrocarril, en donde dijeron vamos a privatizar para que sean mejores los trenes de pasajeros. ¿Y qué pasó?
desaparecieron los trenes de pasajeros en nuestro país. Los que ya tenemos como mi edad más o menos, nos acordamos de que había trenes por todo el país, que costó al pueblo de México mucho levantarlos. Los privatizaron y desaparecieron. Pero en 2018, el pueblo de México dijo basta de ese modelo, un modelo que se dedicó a privilegiar a unos cuantos, y decidió que llegara el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo critican, siguen hablando de él, pero López Obrador se quedó en el corazón del pueblo de México y de ahí nunca va a salir. Bueno, él ¡que se oiga hasta Palenque! Bueno, en sus sexenios se hicieron muchas cosas, pero entre otras, se recuperaron los trenes de pasajeros. Hoy funciona el Tren Maya en el sureste de México, funciona muy bien, nada de que va vacío y todas esas cosas que luego quieren decir. Va muy bien el Tren Maya, un tren hermosísimo que va por todos los sitios arqueológicos de la gran nación maya y además con ese paisaje hermoso del Caribe y la selva baja del sureste. También hizo el tren interoceánico por el istmo de Tehuantepec. Lo más importante es que recuperó los trenes para el pueblo de México. Y nosotros continuamos con ese trabajo. No solamente es la continuación de la Cuarta Transformación, sino avanzar con la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Porque a nosotros no se nos olvida de dónde venimos. Porque a quien se olvida de dónde viene, no sabe a dónde va. Se olvida su camino. Nosotros llegamos al gobierno porque tenemos causas y tenemos principios. Y no se nos olvida que somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Que tenemos principios y tenemos causas. Esas causas y esos principios nos llevaron juntos, porque llegamos juntos los que estamos aquí, en su momento a la jefatura delegacional de Tlalpan. Aquí gobernamos con ustedes, por ustedes y para ustedes. Esas causas, esos principios tienen que ver con lo que llamo 3 máximas del movimiento de transformación. La primera, por el bien de todos, primero los pobres. Primero, porque es justicia. Por el bien de todos, primero los pobres, es justicia social, que es la esencia del movimiento de transformación. Pero además se demostró durante 6 años que cuando se apoya al que menos tiene, cuando se construyen derechos, cuando se invierte en educación, en salud, en vivienda, en programas de bienestar, cuando se apoya al que menos tiene, a todos les va mejor. La economía de México está bien porque se rige con el principio de por el bien de todos, primero los pobres. El peso está fuerte porque nos regimos con el principio de por el bien de todos, primero los pobres.
Y así vamos a seguir. No vamos a abandonar esa máxima de la Cuarta Transformación. La segunda es: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Qué quiere decir? No queremos corrupción en los gobiernos. El recurso del pueblo es del pueblo de México. Los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, como decía Juárez. Y todos los impuestos que se recaudan del dinero del pueblo, todos los que pagamos los impuestos, bueno, hay unos que no les gusta pagar impuestos, pero para eso la justicia siempre triunfa. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, quiere decir que el gobernante tiene que estar siempre cerca del pueblo. Nada de aquellos gobernantes que se cuidaban con guaruras, que nunca estaban cerca de la gente, que vivían encerrados en sus oficinas. Nosotros somos gobierno de territorio y siempre con el pueblo, siempre con la gente. Y el recurso público jamás debe ir a los bolsillos de un gobernante. Eso se acabó. El recurso del pueblo es bendito y se le regresa al pueblo de México. En obras públicas, en programas de bienestar, en educación, en salud, en vivienda. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Miren lo que ocurrió hace unas semanas en nuestro país. Se lo vamos a poder contar a nuestros nietos. Transformamos a México porque no solamente está cambiando en muchos sentidos, sino que también estamos haciendo un país más democrático. Hoy, a los ministros de la Suprema Corte los elige el pueblo de México. Miren lo que ocurrió con esta elección. Votaron quienes desearon participar. Y después de Benito Juárez, nunca había habido un presidente de la Corte de origen indígena. Hoy tenemos como presidente de la Corte a un indígena mixteco, honesto. Digo yo que somos el país más democrático del mundo y se enojan los adversarios. Dicen que somos un gobierno autoritario. Claro, como ya no votan por ellos, pues entonces ahora nos dicen que somos autoritarios. Pero ¿cómo va a ser autoritario que el pueblo elija? Si eso es justamente la democracia. La democracia es el poder del pueblo. Y ahora la Corte, el Poder Judicial, es también elegido por el pueblo de México. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial los decide el pueblo. Eso quiere decir que en México el pueblo manda. Por eso, con el pueblo todo, sin el pueblo, así gobernamos y vamos a seguir gobernando. Así gobierna Gaby, así gobierna Clara y así gobernamos el país. Bueno, el día de hoy somos ejemplo mundial. Bueno, el día de hoy, fíjense, unos cuantos años después, porque tuve la fortuna, el privilegio de gobernar Tlalpan del 2015, octubre del 2015 a diciembre del 2017. Y desde entonces
soñábamos con un cablebús. Lo platicamos en muchas reuniones, que sería muy bueno tener un teleférico que nos ahorrara todo el tráfico que hay por la Picacho a Jusco en las mañanas, en las tardes. ¿Cuánto tiempo hacen para llegar a Los Pedregales desde el periférico? 2 horas. Fíjense, o sea, ha ido aumentando el tráfico, el tiempo de traslado. Pues desde que estuve aquí en Tlalpan, imaginamos, soñamos poder ir por los aires hasta el metro CEU. Pues nos tardamos un poquito, pero llegamos a la presidencia y vamos a cumplir nuestra promesa. Porque en la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen. Vamos a apoyar a Clara, nosotros vamos a entregarle los recursos a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, que es, ya dije, muy buena jefa de gobierno, y con ustedes han estado trabajando para ver cuáles son las estaciones. Entonces va a ir desde Los Pedregales hasta Ciudad Universitaria. Y a ver, vamos a preguntar, Andrés, ¿cuánto tiempo se va a hacer? 40 minutos se va a hacer, desde Los Pedregales hasta el metro CEU. Pero no va a haber tráfico, no va a haber presiones, se va a subir uno a la cabinita que anda por aquí. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, ahí hasta ya lo conocen porque ¿ya se subieron al cablebús de Iztapalapa? ¿O al de la Gustavo Madero? ¿O al de Constituyentes? No, pues hay que hacer un tour turístico, Gaby, para que vean cómo es el cablebús allá a la Sierra de Santa Catarina, para que conozcan cómo se viaja en cablebús. Se sube uno y va por los aires viendo todo el paisaje. Desde aquí en un día claro se va a poder ver el Pico del Águila, desde el cablebús, cómodo, tranquilo, silencioso, sin contaminar. ¿Cuántas estaciones va a tener, Héctor? 8 estaciones, o sea que si tienen a la familia en Padierna y viven en Los Pedregales, pues también van a poder viajar en el cablebús. O si van todos los días a el centro de la ciudad, porque allá trabajan, pues en vez de hacer 3 horas, pues van a hacer 1 hora, porque van a llegar al metro y de ahí pues ya se toma la línea 3 del metro. Pues vamos a cumplir ese compromiso, vamos a estar trabajando, queremos que nos ayuden, porque pues se tienen que construir las torres, las estaciones, eso va a llevar su tiempo, entonces hay que tener un poco de paciencia, pero vamos a estar trabajando juntas, porque aquí, ¿se acuerdan de aquella telenovela que decía 2 mujeres, un camino? Pues aquí somos 3 mujeres, un camino. La transformación de Tlalpan. Bueno, ya han escuchado, además estamos ayudando a Clara, vamos a terminar el tren insurgente que va de Toluca hasta la estación Observatorio. También una parte de la línea 12 que va al poniente, que lleva muchos años construyéndose, pero la vamos a terminar, la línea 12 hacia Mixcoac. Y también vamos a apoyar a Clara para mejorar el metro, particularmente una inversión en la línea A del metro y en todo lo que necesite la ciudad. Aquí hay algunos problemas que recuerdo existen. Está el problema del agua, ¿verdad? Bueno, estamos trabajando también con Clara.
es un proyecto integral para toda la zona metropolitana del Valle de México. Ya muy pronto lo vamos a presentar, ya se está avanzando, y también en todo lo que tiene que ver con las líneas de conducción en Tlalpan, porque llega suficiente agua a Tlalpan, el problema es que se pierden fugas y muchos problemas diversos. Entonces, vamos a apoyar a Clara para mejorar el abastecimiento de agua en toda esta zona tan importante de la delegación. También Gaby nos pidió algo y pues como queremos tanto a Tlalpan, vamos a ayudarle a Gaby y a Clara. Vamos a construir un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlalpan. Y también sé que hay problemas de bacheo aquí, ¿verdad? Ese es histórico, porque aquí llueve muchísimo y como las calles tienen pendiente, allá en la 2 de octubre, y eso ni se diga, las pendientes son tremendas, pero en toda esta zona hay mucha pendiente, entonces como llueve tanto a veces se anega el agua, entonces se va llevando el pavimento. Entonces vamos a hacer un programa especial, Clara, si te parece, y con Gaby, para la repavimentación de toda esta zona, el bacheo. ¿Cómo le vamos a hacer? Estamos comprando equipos de repavimentación y de bacheo. Está bien que se contraten empresas para la repavimentación, pero nosotros decidimos que además de la contratación de empresas, pues lo vamos a hacer a través de la ciudad, de la Secretaría de Infraestructura y la propia alcaldía. Entonces nos vamos a poner de acuerdo para que tengan sus equipos de repavimentación, de bacheo sobre todo. Vamos a iniciar con los equipos de bacheo, si les parece, para poder atender esta zona. ¿Ya está la secundaria en Jardines de San Juan o no? ¿Sí o no? No vino Carlos Ulloa. ¿Ya está la secundaria? A ver, díganme, ¿sí o no? ¿No? Ahí en Jardines de San Juan hicimos una primaria. Y pues ahora vamos a hacer la secundaria, si les parece. La hicimos, Clara, con una forma constructiva con costales, una forma muy innovadora. Esa escuela primaria que hicimos en Jardines de San Juan, ¿está funcionando bien? Bueno, esa misma forma constructiva nos la vamos a llevar a toda la Mixteca oaxaqueña. Allá vamos a construir primarias con esa forma constructiva que aprendimos en Jardines de San Juan, y se puede hacer una secundaria de la misma manera. Bueno, ya me alargué mucho. Quiero agradecerles a todas, a todos. Ahora vivo en Palacio Nacional, pero allá en la alcaldía Cuauhtémoc, pero el corazón está en Tlalpan. ¡Que viva Tlalpan! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento
Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles pasen un excelente día.